Actualmente es un grave error considerar la degeneración macular asociada a la edad como una enfermedad en su globalidad. La DMAE conocemos que es un espectro con múltiples cambios fenotípicos en la región macular de los pacientes que confieren pronósticos del todo diferentes y por lo tanto requieren de una atención especializada y muy atenta a cuáles son los cambios que acontecen. Disponiendo de todas las técnicas de imagen que hoy en día podemos tener, el objetivo principal es, como en cualquier caso de patología macular, poder saber qué es lo que está sucediendo. La DMAE es un ejemplo idóneo de la necesidad que tenemos hoy en día de disponer de información para distintos estratos de la anatomía de la retina y de la mácula. Con todo esto, alcanzar una excelencia a la hora de interpretar imágenes de OCT estructural es la clave de todo el proceso diagnóstico en pacientes con DMAE. Y el resto de técnicas de imagen van a ser siempre complementarias a lo que veamos en la OCT estructural. Así que vamos a revisar cuáles son los principales aspectos en cada una de las técnicas de imagen multimodal en pacientes con DMAE neovascular. La oftalmoscopía indirecta, la retinografía, la evaluación directa del fondo de ojo es absolutamente insuficiente para analizar si un paciente tiene o no tiene una DMAE neovascular y si ésta está activa o no. Aquí vemos dos ejemplos en los que quizá podríamos intuir y sugerir que existe actividad neovascular, pero desde luego nada que ver con la imagen que nos aporta la OCT estructural. Aquí vemos otros dos ejemplos de un fondo de ojo. Si quisiéramos saber dónde está la lesión neovascular y si ésta está activa o no, deberíamos recurrir de nuevo a una OCT estructural, donde vemos que existe efectivamente actividad neovascular en ese paciente, pero también en el otro paciente. Es imposible saber si un paciente tiene o no una DMAE neovascular si no realizamos una OCT estructural de alta resolución y la analizamos. Por lo tanto, la OCT estructural es absolutamente esencial en cada visita del paciente y en cada uno de sus ojos. Aquí, por ejemplo, vemos la presencia de una neovascularización que está en tratamiento y aparentemente si solo realizamos un corte no existe una actividad neovascular significativa. En cambio, si rastreamos toda la mácula vemos como sí que efectivamente la lesión está activa, la lesión está produciendo acumulación de fluido subretiniano y si no tratamos en ese momento la membrana neovascular, va a haber de nuevo una afectación visual. Y otro ejemplo de lo mismo, un corte centrado en la fóvea, nadie podría decir si ahí hay actividad o no si no rastrea la mácula entera y se da cuenta de que en la región yuxtafoveal existe una lesión compatible con una proliferación angiomatosa retiniana que está produciendo edema quístico y que va a repercutir de manera inmediata en la visión del paciente. Gracias a un análisis exhaustivo mediante OCT, nos podemos adelantar al problema visual y con ello obtener un máximo beneficio en el medio y largo plazo. Otro ejemplo, en el que en este caso no solo existe actividad neovascular de la lesión fuera de nuestro análisis, sino que existe una nueva lesión neovascular, y esto es importante reconocerlo, y es importante desde luego que el paciente lo conozca. No es lo mismo tener una lesión neovascular que dos, ni desde el punto de vista pronóstico, ni desde la estrategia terapéutica que vamos a emplear. Hay que analizar la totalidad de la mácula en cada visita del paciente.
Por ejemplo, aquí vemos de nuevo el paciente que previamente vimos en la retinografía y analizando qué es lo que sucede después del tratamiento antiangiogénico obtenemos una excelente respuesta con reducción de toda la actividad neovascular, pero no es todo cuestión de esto. Este paciente tiene muy mala visión por varios motivos. Ahí es donde se interrumpe la retina externa. Por lo tanto, entre esos dos puntos existe una atrofia completa de la retina externa. No vemos membrana limitante externa, no vemos elipsoides. Está francamente disrumpida toda la retina externa. A este nivel lo que estamos viendo es la presencia de fibrosis subretiniana, que como sabemos conlleva un muy mal pronóstico visual. Y por último, vemos cierto grado de disrupción, discontinuidad o moteado del epitelio pigmentario de la retina con un fenómeno de hiperpermeabilidad asociado. No es completa la atrofia, sino incompleta. Atrofia del epitelio pigmentario de la retina y de la retina externa. Del mismo modo, viendo la altura, la configuración y el aspecto de desprendimientos del epitelio pigmentario de la retina, podemos deducir que este paciente está en alto riesgo, efectivamente, de desarrollar una rotura del epitelio pigmentario de la retina. Como también sucede en esta imagen, vemos que existe un aserramiento de un desprendimiento alto del epitelio pigmentario de la retina con alto riesgo de que desarrolle una desgarro o rotura del epitelio pigmentario. ¿Qué decir de este paciente? Reúne todas las características de riesgo de desarrollar una rotura del epitelio pigmentario de la retina, que es una complicación de la enfermedad, no del tratamiento. Es una complicación que va a requerir que continuemos el tratamiento de manera proactiva para eliminar todo el fluido e intentar recuperar la máxima visión posible en estos casos. Pero no solo en el ojo que estamos analizando, en el ojo contralateral, dada la alta frecuencia y prevalencia de bilateralización de la degeneración macular neovascular, siempre debemos analizar los dos ojos. Aquí vemos la secuencia en una paciente que empieza con actividad neovascular en su ojo izquierdo, cómo evoluciona de manera satisfactoria gracias al tratamiento con ranibizumab, se aplana el desprendimiento del epitelio pigmentario, en este caso sin roturas, con una visión excelente de 20-25, pero vamos a centrar la atención en el ojo derecho en este momento. Teniendo la actividad neovascular controlada en el ojo que inicialmente estaba afectado, vemos cómo desarrolla un cuadro muy similar en su ojo bueno con afectación de la visión. No podemos obviar el ojo contralateral de los pacientes en ningún caso. Otro ejemplo de lo mismo, paciente que se encuentra en tratamiento continuado proactivo con ranibizumab en su ojo izquierdo, con una respuesta aceptable, con una visión útil, que de repente lo que vemos es el debut de actividad neovascular en su ojo contralateral, en el ojo derecho. En ambos casos, las pacientes notaban realmente una afectación de la visión, pero aquí vemos otro ejemplo de un paciente en seguimiento y tratamiento proactivo en su ojo izquierdo y cómo en el ojo derecho detectamos la conversión hacia una forma neovascular, hacia una proliferación angiomatosa retiniana sin afectación visual. Y este es el objetivo, adelantarnos en el diagnóstico, poder tratarlo y poder optimizar el resultado visual. Como sabemos, desde el punto de vista de la OCT estructural existen tres tipos de lesiones. Lesiones de tipo 1 que quedan por debajo del epitelio pigmentario, lesiones de tipo 2 que quedan por encima y las características morfológicas típicas de una proliferación angiomatosa retiniana o lesión neovascular de tipo 3. Las lesiones de tipo 1 son las de mejor pronóstico, raramente van a asociar atrofia macular significativa y van a requerir menos inyecciones, mientras que las lesiones de tipo 2 tienen peor pronóstico,
van a desarrollar y han desarrollado, de hecho, cuando se instauran atrofia en la mácula, y va a requerir muchas más inyecciones porque típicamente asocian fluido intrarretiniano. Por último, las lesiones de tipo 3 tienen mal pronóstico a largo plazo porque son muy tendentes a desarrollar atrofia macular multifocal y confluyente, pero las inyecciones van a ser predecibles, ya que se comporta de una manera muy reglada en cada paciente. Aquí, ¿qué vemos? Vemos una lesión neovascular de tipo 1 que evoluciona muy satisfactoriamente y vamos espaciando los tratamientos porque la visión se mantiene y porque este tipo de lesiones no van a producir alteraciones significativas en la retina externa, permitiendo una extensión del tratamiento importante y conservando la agudeza visual en todos los casos. Aquí, en cambio, lo que vemos es una lesión neovascular de tipo 2 que, a pesar de la buena respuesta al tratamiento, que debe ser instaurado siempre a fin de optimizar la visión de los pacientes, queda un legado de atrofia en la retina externa y fibrosis subretiniana que evidentemente no permite una ganancia visual que sea importante. Es importante la clasificación de los tipos de lesión porque, como hemos visto en la secuencia, los pacientes con proliferación angiomatosa retiniana o neovascularización de tipo 3 están en alto riesgo de desarrollar atrofia. Desgraciadamente no podemos tratar esa atrofia, pero sí que podemos compartir con el paciente cuál va a ser su pronóstico y al mismo tiempo monitorizarlo en el tiempo. La angiografía por OCT permite prescindir eventualmente de pruebas invasivas como la angiografía convencional, pero no es suficiente. No es suficiente en ningún caso. Si tuviéramos que evaluar la actividad o no actividad en un paciente viendo solamente la angio-OCT, posiblemente fallaríamos. Esas imágenes se corresponden en el mismo momento en un paciente sin actividad neovascular con neovasos evidentes en la OCTA. Otro ejemplo, una extensa trama neovascular sin ninguna actividad en absoluto. La OCTA, de nuevo, no permite conocer el grado de actividad por el momento en pacientes con DMAE neovascular. Y aquí vemos otro ejemplo de una trama arboriforme, descrita como árbol muerto, que de nuevo se corresponde con una lesión sin ninguna evidencia de actividad neovascular. Una densa trama vascular en forma de cabeza de medusa en un paciente que es el mismo que hemos visto con una excelente evolución, con una excelente visión, con una mínima cantidad de fluido subretiniano asociada a una lesión de tipo 1, pero la OCTA nos informa de un grave problema que no es tal. Por su parte, la angiografía fluoresceínica no permite en absoluto fenotipar las lesiones que vemos. No somos capaces con la angiografía fluoresceínica de tener la precisión que tenemos con la OCT. Aquí vemos un ejemplo de un paciente que realmente lo que presenta es una lesión de tipo 3 en un estadio en el que ya ha desarrollado un desprendimiento fibrovascular del epitelio pigmentario de la retina. No hubiéramos adivinado esto viendo solamente. Aquí vemos otro ejemplo en el que difícilmente hubiéramos sabido viendo la angiografía que se trata de un paciente con una lesión mixta de tipo 3 y tipo 2. Pero la angiografía sí que nos puede ayudar a realizar diagnósticos diferenciales. Aquí vemos una paciente de 65 años en la que existe una duda razonable de que presente una proliferación angiomatosa retiniana por las microhemorragias y por la distribución de los oxidados lipídicos en la región macular. Podríamos haber pasado desapercibido algo
que es que existe una oclusión venosa con múltiples comunicaciones secundarias y una de ellas, localizada cerca de la región central, presenta una dilatación varicosa. O este ejemplo en una paciente de 73 años, en la que existe un edema quístico presuntamente atribuido a edema neovascular, pero la angiografía nos informa clarísimamente de lo que esta paciente tiene son telangiectasias yuxtafoveales idiopáticas de tipo 1, no un edema neovascular. En estos casos, la OCTA también es útil para saber si existen o no unos cambios a nivel de la retina vascular compatibles con neovasos y al mismo tiempo analizar los plexos profundo y superficial de la retina. Imagen de OCTA, imagen de autofluorescencia. Necesitamos la OCT estructural para saber que esta paciente lo que tiene son telangiectasias yuxtafoveales de tipo 2 y que todos los cambios estructurales podemos confirmar con la angiografía la presencia de esa típico leakage en la región temporal de la mácula, pero en estos casos, desde luego, no debemos instaurar un tratamiento antiangiogénico de entrada. Por su parte, la angiografía con bardindiocenina sigue siendo hoy necesaria para poder diagnosticar, entre comillas, los pólipos coroideos. Aquí vemos un ejemplo de una paciente con una extensa lesión de tipo 1 en la que el bardindiocenina muestra la presencia de dilataciones saculares en su ojo izquierdo, que se corresponden con la presencia de esos pólipos justo por debajo del epitelio pigmentario de la retina. Así que este conjunto de signos es lo que ha llevado a Bailey-Freund a plantearse si el término es correcto, porque no puede haber pólipos si no hay tejido mucoso. Esto es general a todas las partes de la medicina. No parece que sean coroideas esas estructuras en absoluto. Es por esto que sería mucho más sensato llamar a este tipo de lesiones lesiones neovasculares de tipo 1 de tipo aneurismático. Por su parte, la autofluorescencia es esencial para cuantificar y evaluar la atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Aquí vemos un ejemplo con muy mal pronóstico, una edema neovascular que se presenta sobre un área de atrofia que podemos ver en la reflectancia infrarroja y el resultado visual evidentemente no va a ser bueno, pero sí que en cualquier caso va a ser mejor que cuando existía toda esa actividad neovascular. Aquí vemos una paciente en seguimiento por edema neovascular en las que nos sorprende la mala visión que tiene. Si miramos la reflectancia infrarroja, bueno, nos genera cierta duda, pero la autofluorescencia en este caso es definitiva. Hay casos en los que el grosor coroideo es tal que no permite que la reflectancia infrarroja informe de manera precisa de la presencia de atrofia. Y por último, la reflectancia infrarroja y multiespectral nos permite valorar cambios que difícilmente vamos a ver de otra manera, tales como casos determinados de atrofia, fibrosis subretiniana e incluso las drusas reticulares, que como sabemos es un factor que cambia el pronóstico. En este caso, la imagen multiespectral multicolor nos permite perfectamente definir el grado de afectación o no de la región foveal central, lo cual es muy difícil en muchas ocasiones con autofluorescencia. Aquí vemos otro ejemplo en el que la imagen de reflectancia multiespectral nos informa no solo de esa atrofia, sino de la presencia de otros depósitos y del estado en general de la región macular. Así que en estos 20 minutos la intención y el objetivo era analizar todo lo que nos aporta la imagen multimodal en edema neovascular, pero sin quitarle ni un ápice de protagonismo a la OCT estructural, que es nuestro gol estándar para el diagnóstico, para el seguimiento y para alcanzar la excelencia en el manejo de pacientes con edema neovascular. Así que recordemos,
no todo es DMAE y ya está. La DMAE es un espectro, no es una enfermedad, y mediante la imagen multimodal podemos conocer en qué punto de ese espectro se sitúa un determinado caso individual.